Verde sobre azul. Ahora tenemos así a una invitada que la va a presentar ahora mi colega Juan. Esta vez me tocó a mí empezar el programa, así que hoy me estreno en la presentación. Juan, cuando quieras. Hola a todos, gracias por sintonizarnos en YouTube. Recordar a los que amablemente se han conectado que pueden dejar sus preguntas en el chat del canal de YouTube y nuestro maravilloso equipo las va a ir recogiendo y nos las pasa para hacérselas luego al final hacia nuestra invitada de este 6º capítulo de la temporada 1. Tenemos con nosotros a Leila Cárdenas, que se conecta desde Valdivia. Hola, Leila. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias también por la invitación. No, gracias a ti por venir aquí, la verdad, estamos encantados de tenerte. Bueno, para quien no la conozca, la voy a presentar muy brevemente antes de hacer la palabra. Leila es compañera mía, la conozco de la Universidad Austral y del Centro Ideal. Ella trabaja allí en la Universidad Austral en Valdivia y aplica sobre todo, bueno, técnicas moleculares, genética molecular y ese tipo de herramientas para hacer estudios, digamos, de ecología, ¿no? Como vamos a comentar hoy, por ejemplo, especies invasoras, estudios de poblaciones, y también le gusta trabajar mucho con parásitos, que ya le preguntaremos un poco sobre ello más adelante. Y entonces, bueno, ahora Leila, para los que no tienen la suerte como yo de conocerte, pues si quieres introducirte un poco, presentarte y que la gente así ya vea, ¿no?, de qué vamos a charlar hoy. Ya, bueno. Bueno, Leila me llamo, soy bióloga marina, soy aicenina de corazón, de los verdaderos patagones, como decimos los aiceninos. Además, soy académica de la Universidad Austral y, bueno, si me preguntan, yo me defino como ecóloga molecular. Y de ahí podemos conversar de qué se trata esto y de dónde sale esa definición. Pero sí, efectivamente, me gusta harto trabajar en ecología, mezclando ecología, biodiversidad y las herramientas genéticas y moleculares. Así que por ahí, y eso. Súper bien, seguro que hay mucha gente, ¿no?, que ya empieza a tener alguna pregunta, o sea que directamente al chat. Bueno, pues en relación a eso, yo sé que, por ejemplo, una de las cosas que has estado haciendo últimamente y que, bueno, habéis publicado y os ha ido súper interesante y cosas muy buenas, es usar, ¿no?, este tipo de técnicas moleculares y de herramientas genéticas para trabajar con, bueno, especies invasoras o exóticas, como hay muchas definiciones, ¿no?, que son estas especies que llegan. Y sé que estás trabajando ahora con una especie, muchas veces pensamos en animales, ¿no?, pero ahora sé que llevas tiempo trabajando aquí en toda la zona sur de Chile con una microalga, ¿no?, que ha llegado y está empezando a expandirse por cierta zona del sur de Chile. Entonces, cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, sí. A mí me llamó la atención en el contexto de la biología de la invasión, pensar también en los microorganismos invasores. Bueno, ahora con el tema del COVID parece más evidente, hay un ejemplo evidente de una invasión, digamos, de un microorganismo y cuán potente puede ser. Nosotros este es el 4º año que estoy trabajando en un Fondesit, donde estamos investigando cómo ha ocurrido la invasión de un microorganismo que es una microalga, que es, digamos, su nombre científico es Didymosphenia geminata, pero en los ríos y lagos de Chile y del mundo la conocen como dídimo. Es una microalga que crece bien, genera unas matas que no son muy agradables a la vista, ¿ya? Entonces echan a perder paisajes porque parece como que se pusiera un confort en el agua y se quedara mojado. Entonces son fáciles de ver, pero generan un impacto visual, sobre todo porque tienden a crecer mucho en ríos que son usados para el turismo, para el kayak, para la pesca deportiva, y ese es el mayor impacto que tienen así en el turismo. Oye, y una pregunta que surge así, porque lo has dicho al final, ¿no? Zonas con turismo, donde hay kayaks, hay barcos. ¿Realmente es una microalga? Si viene de un río y se va a otro, si esos ríos no están interconectados, obviamente hay un vector ahí. Y dentro de los vectores, ¿cuáles podemos considerar cuáles son? ¿O cuáles tú crees que son? Porque son animales, porque digamos que el dídimo solito no se mueve. Se mueve a lo largo del río, pero de uno a otro, de una cuenca a otra. Sí, bueno, o sea, los microorganismos en general, hay digamos, una cosa media controversial, o no sé cómo llamarla, como,
paradoja quizá, Sí. de que un microorganismo es pensado cosmopolita, ¿no es cierto?, por su definición, pero en definitiva no se mueve solo, porque o sea, es difícil pensar que un microorganismo se va a mover solito desde Chile hasta Canadá, ¿no es cierto? Necesita un vector. Bueno, en ese sentido, en el tema de las microalgas invasoras y de cualquier microorganismo invasor, los vectores pueden ser muchos, pueden ser varios. Y en ese sentido, en el caso particular del dídimo, se ha pensado o se propuso que los principales vectores eran los mismos pescadores deportivos que viajan a través del mundo sin los cuidados apropiados de manejos de higiene y de limpieza de sus aparatos de pesca. ¿Sí? Ya. Entonces, botas, gomas, cañas de pescar, a eso me refiero. La tenemos que parar un minuto. Sí, discúlpanos porque nos comentan que hay un cierto problema con el audio, entonces creo que vamos a reiniciar la transmisión o algo así. Bueno. Ahora nos comentan. Que también es un tema interesante que otro invasor, el bisón, es capaz de mover células de dídimo de un río y otro, ¿ya? Cosa que también podría ser el castor. Entonces, aquí hay una interacción también que suma, digamos, entre las mismas especies invasoras que hay ya en Chile a nivel de ríos y de lagos. Mira, me recuerda un poco al caso del quidridio, por ejemplo, el hongo este que también afecta a los sapos, que también se supone que llegó con los pescadores y se va pegadito en las botas y de ahí uno va caminando entre una zona y otra, lo va extendiendo. En Europa lo conocí porque afectaba a las salamandras. Sí. Oye, sí, y ahora a nivel local, hay medidas que se tomen en las zonas de recreo para evitar esta expansión, porque claro, todos sabemos que uno puede llegar con su piragua, la tira, la pone en el auto, se lleva y luego el dídimo resiste esta sequedad, todo esto lo resiste para poder extenderse a otros sitios de forma, no sé si llaman escuelas de resistencia. Sí, se ha visto que hay registros que dicen que puede estar en ambiente seco hasta 2 semanas. Pero, o sea, de hecho, los mecanismos de limpieza son bastante sencillos incluso como los que se describen para el COVID: lávese las manos, limpie su ropa, use detergente, o sea, finalmente una batea con un poco de Quicks o algún tipo de detergente de estos que rompen células es suficiente, digamos, no necesitas un gran equipamiento para limpiarte, simplemente que uno tiene que tomar conciencia, digamos, de que también puede ser un vector, la persona. Oye, y una pregunta y te dejo, Juan. Y este dídimo, a ver, es una invasora, obviamente, probablemente compita con especies que están habitualmente en los ríos y por eso su capacidad de invasión tan bestia que tiene. La otra pregunta es, ¿cuál es el efecto? ¿Provoca blooms? ¿Consume mucho oxígeno? ¿Altera la biogeoquímica de los ríos? Por ahí va mi pregunta. Sí, esas son algunas de las preguntas que hemos estado tratando de responder en estos años. Para eso también estamos asociados con gente de la Universidad de Magallanes, con la profesora Carla Martínez también, así que le aprovecho de mandar un saludo si está por ahí. Con ella estamos trabajando justamente en Tierra del Fuego, en las Torres del Paine, siguiendo, porque ahí hay dídimo, siguiendo un poco lo que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos y el efecto que tienen en el ambiente. El dídimo en sí no es un bloom, ¿ya? No se genera un aumento de biomasa de las células, o sea, no crecen más células. Ya. Lo que pasa es que se forma un tallo, digamos, a partir de la célula, que es un exudado, que es un polisacárido finalmente que forma una red, que es ese papel mojado que uno ve en el agua. Ajá. Entonces no hay un aumento de biomasa propiamente tal. ¿Ya? Pero sí este aumento de esta red, de este moco, así, moco de roca también le dicen, genera cuando crece muy abundante, como ocurre por ejemplo en Tierra del Fuego, que nosotros hemos seguido algunos ríos ahí en esta zona, donde hay espesores de 20, 30 centímetros de una capa de moco de roca, que finalmente vuelve el fondo anóxico, ¿sí? Y tiene otros efectos en la comunidad
que existe previamente. Entonces, claro, finalmente no hay un aumento de biomasa, pero sí tiene un efecto potente en cambiar la estructura de la comunidad, del ecosistema de ese río, porque finalmente esta matriz es, primero, espacio nuevo para habitar para muchas bacterias, y Ya. segundo, genera un efecto anóxico en los fondos, entonces afecta, por ejemplo, a todas estas especies que tienen huevitos en los fondos y que necesitan aireación para reproducir, para crecer, etcétera. Ujú. Sí, y Mira, ahora súper interesante, porque te sí, quería hacer yo la pregunta y va súper enlazada con esto. Para toda la gente que nos escucha desde casa, incluido para mí, que me reconozco ignorante al respecto, estamos hablando de una microalga, ¿no? Que suena algo muy pequeño, que es capaz de generar 20, 30 centímetros, ¿no? De este moco, de este polisacárido, ¿no? Que efectivamente tiene aspecto sí, como de moco. impresionante, sí. ¿Cómo es el tamaño que puede alcanzar, digamos, un dídimo, un individuo, un organismo dídimo? ¿Cómo de grande puede llegar a ser? Estamos hablando de milímetros, de No, centímetros, no, micras. O sea, de micras. hecho, entre 100, 200, los más grandes que hemos encontrado no son más allá de 500 micras. Sí, son súper chicos. Y de hecho, se estima que el primer centímetro de esta capa es célula viva y el resto es solo exudado Claro. de este polisacárido. Entonces forma como un Claro, mucílago que cubre la zona. Sí, sí. Mira, claro. entretenido. Oye, pues es espectacular porque eso, estamos hablando de un organismo, ¿no? Que es como mucho, ¿no? 500 micras es medio milímetro de grande, para que la gente no se lo imagine en la cabeza, que es nada. O sea, esta parte así chiquitita del No, lapicero, no, ¿no? claro, necesita hacerlo a Y, lupa o a microscopio. claro, y es capaz de generar 20, 30 centímetros de moco por encima de él. O sea, Ujú. la actividad celular tiene que ser una locura, supongo. Sí, sí, bueno, se cree que esta también responde a la falta de algunos nutrientes de la misma célula que necesita para reproducirse, como fósforo, por ejemplo. Esa es la principal hipótesis de por qué se produce. Ahora, ahí también quería llegar yo porque nosotros hemos visto, o digamos, yo en estos años he cambiado mi visión respecto de si es invasora o no. Ok. Porque la evidencia que yo tengo desde la genética me dice que en realidad no me hace dudar de que sea una especie invasora. O Y sea me hace pensar más en otras variables asociadas al cambio climático que hacen la generación de esta generación de mata, digamos. Ok. Eh, que siempre estuvo por acá y ahora se han dado las condiciones para que Eso prolifere de esa por ahí, manera. ese rumbo está tomando mi investigación ahora. Está bien, está bien. Y una Oye, eso pregunta, es... perdón, es que No, ya no, es... iba a decir que esto es súper interesante, sobre todo para la gente, ¿no? Que nos ves, algo que a todos yo creo nos ha pasado y creo que es súper sano, ¿no? De repente uno tiene su idea, su preconcepción, uno escribe, lee mucho, escribe su proyecto, pero luego de repente cuando uno llega y empieza a como escarbar, ¿no? Descubrir cosas, de repente dices tú, uy, chuta, a lo Sí, mejor no es exactamente lo que yo creía, a lo mejor es un poco diferente. sí, Entonces, claro, es súper interesante lo que comentas porque, si yo entendí bien, ¿no? La sensación es que te da es que la estructura poblacional que has visto con la genética te indica que más o menos ya estaba aquí, que, no, que tiene diversidad, lo que sea, que no representa algo que acaba de llegar, pero de repente han cambiado las condiciones ambientales y algo que a lo mejor antes no veíamos a simple vista, ¿no? Con el ojo, ahora está generando este moco y de repente nos llama la atención. tal cual, tal cual. Y Ok, eso es un cambio también para toda la gente que ha estudiado esta proliferación desde la visión de la bioinvasión, ¿ya? Es claro que genera un cambio porque ahora a esta proliferación hay que mirarlo desde otra visión, que es qué genera, ¿ya? ¿Qué factores ambientales son los que están perturbando el ambiente en definitiva que hacen que esta microalga que está o que debería estar presente de alguna manera, viviendo casi que sin percibirla, explota? Entonces, a mí Y por lo menos me ha ido atrapando y ahora ya me tiene sin poder dormir pensando que a dónde voy a ir. claro, te tiene como diciendo hoy todo mi planteamiento previo. Y una pregunta, vosotros, ya que trabajas en genética, a lo mejor no lo habéis hecho, lo tenéis planteado hacer en algún momento, ¿trabajáis con las secuencias, con el genoma, por decirlo de alguna manera, para hacer filogenias? ¿De dónde viene? Sí, ¿Estáis en eso? ¿Lo habéis hecho y esa es una evidencia? eso es lo que estamos, o sea, de hecho ya estamos en el proceso, digamos, de publicación de esta información. Ya, Sí, a eso nos hemos dedicado.
hemos generado un grupo grande de investigadores. Alguna vez, cuando empezamos a trabajar con Didimo, me invitaron a Canadá a trabajar con un grupo a una red de gente que trabaja en el tema Didimo. O sea, las circunstancias siempre me llevaron a... fuimos a Canadá a un congreso y ahí conocí a una persona que trabajaba en Didimo y me invitó a trabajar y yo estaba justo empezando, al final armamos una red de varios países y logramos generar un primer trabajo que muestra, digamos, la distribución de cómo es la diversidad genética mundial del Didimo. Por eso yo al principio les hablaba de esta visión que hay desde los microbiólogos, de que los microorganismos son cosmopolitas y que deberían estar en todos lados, y que como eso, estas herramientas como la genética, muestran que no necesariamente es así. O sea, que hay que mirar con mayor detalle la interacción del microorganismo con el ambiente. Esa parte de la ecología microbiana no hay que subestimarla. Claro, claro, porque a veces uno tiene la sensación de que los ecólogos microbianos puros se quedan en las filogenias y de dónde viene y en qué se parecen y todo eso, pero claro, y esto a lo mejor la gente que nos está viendo, nos está escuchando puede plantearse, ¿no?, la duda. Todos hemos visto estos mapas de filogenia del coronavirus, por ejemplo, donde se ve que hay varios strains y todos tienen como un padre, por decirlo, muy lejano, un tatarabuelo, pero luego ya se ve que hay como una diferencia. De hecho, llevamos 1 año y medio con coronavirus, por decirlo de alguna manera, Sí. y ya hay como 5 strains muy bien separados. Con el Didimo nos podríamos encontrar... Nosotros. ¿Cómo? Sí. Linajes les decimos. Linajes, es que uso la palabra inglesa, lo siento. Sí. Y el tema es, con Didimo también os habéis encontrado esos linajes, entiendo, ¿no? Sí, con Didimo hemos encontrado esos linajes usando más o menos las herramientas. O sea, para mí, por ejemplo, esta situación de la pandemia, que igual es algo bien fuerte, digamos, para la sociedad, desde mi mirada de investigadora, de científica, me tiene fascinada. O sea, porque la asocio esto que está ocurriendo con la investigación que yo estoy llevando con mi microorganismo, que es esta diatomea. Sí. Finalmente, nosotros durante estos años hemos hecho lo mismo que se está haciendo ahora, de tratar de trazar las rutas por las cuales el Didimo se ha ido moviendo. Bueno, nosotros también estábamos en eso, cuáles son las rutas por las cuales, cuando pensábamos que esto era una invasión, por las cuales el Didimo llegó a Chile. Y para eso usamos genética. Hicimos esta descripción que tú explicabas muy bien de cómo se distribuyen los linajes, de dónde vienen, y por eso tuvimos esta necesidad de conectarnos con el mundo entero finalmente para conseguir muestras de Rusia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Norteamérica, que no hace un trabajo fácil, porque establecer redes y permitir, digamos, hacer las autorizaciones y todo esto que implica que tú muevas muestras de allá para acá, no es fácil. Y me ha tomado harto tiempo, pero sí ahora... Y la inversión en secuenciación, que tampoco es barata. Sí, sí, sí. El Pero hace un Didimo, aprendizaje. para ponernos en contexto, porque yo no lo sé y a lo mejor la gente que nos ve tampoco, para ponernos en contexto, Leila, el Didimo, ¿cómo digamos, desde qué latitud a qué latitud norte o sur se encuentra y están todos los continentes presentes o...? No, o sea, no se ha registrado en todos los continentes. Originalmente, digamos, las primeras hipótesis hablan, porque los primeros registros están principalmente en Rusia, ¿ya? En la zona boreal, básicamente. De ahí se supone que el Didimo es nativo. Después, digamos, se ha registrado, esto es solamente en base a registros históricos de los mismos paleobotánicos o de los mismos, digamos, incluso hay unas muestras que están registradas a la altura de Portugal, de cores marinos, ¿ya? Que hablan de que a lo mejor ahí había un río antes, no sé, pero en el fondo, por registros históricos, se cree que las poblaciones nativas son de la zona más bien de Rusia, y de ahí hacia abajo ha ido bajando, digamos, por Europa. Después llegó a Norteamérica, y los últimos lugares donde ha llegado es que esto ocurrió hace 10, 20 años, no alcanzan a ser 20 años, a Nueva Zelanda, Chile y Argentina. En África no ha sido registrada.
¿ya? Ahora, cuando uno ve la literatura también y se pone a investigar esta cosa, porque no solamente, como tú dices, es de estar trabajando en el laboratorio, sino que de investigar mucho lo que es leer paper, buscar dónde está la investigación, etcétera. Nosotros encontramos registros de Didimo en cores de ríos en la región de Aysén, ¿ya? Ahora estos registros están descritos en el año 1960, no están exactamente de Dimorfenia geminata, porque además súmale a eso que en la historia la especie ha ido cambiando de género, de grupo, entonces antes era con fonema, ahora después Didimo, después no sé qué, entonces tienes que la investigación tiene que ser digamos, bastante dura para que tú te des cuenta de dónde están esos registros y cuáles son. En eso hemos estado todo este tiempo. Igual es un trabajo duro de biblioteca. Sí, Aparte que ahora, como tú dices, si es un artículo ruso, a mí me llama la atención, porque cuando yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, hace ya casi No lo digas, no lo digas. 20, casi más de 20 años, yo creo. Fue el 2005, no, 15 años ya. Y me llamó la atención de que yo me encontraba artículos en ruso. Y entonces, que eso es lo que se conoce como literatura gris, que solo la entienden los rusos. Entonces, vosotros también probablemente habréis tenido que trabajar, bueno, tenéis la suerte de que colaboréis con rusos, entonces os han podido ayudar, pero te das cuenta un poco de que el acceso a toda esa información también es complejo, es complejo. sí, O sea, sí. nadie sabe leer cirílico. Sí, bueno, ahora la ventaja de igual de las tecnologías actuales es que es relativamente fácil, digamos, si tú juntas a la gente, armar redes de colaboración Sí, usando este mismo mecanismo que estamos usando ahora. sí, sí. Sí, no es como antes que había que escribir la carta a mano, mandarla a Rusia, volverla a recibir. Es Es una cosa verdad. ya mucho más complicada. Hoy en día esas cosas más fáciles. Para quien no lo sepa así como una nota, ¿no? Pequeña, así a pie de página, lo que dice Leila es algo que pasa mucho en biología. Los Sí, biólogos le ponemos un nombre a una especie, de repente, no sé, 10, 15 años detrás llega alguien y dice, pues no es esta especie, es esta otra, el nombre está mal puesto, se cambia de género, se le cambia el apellido de la especie, sobre todo además últimamente, y con estas microalgas y organismos pequeños, pasa mucho, ¿no? Con las nuevas herramientas genéticas, algo que creíamos que era una manera, de repente es otra totalmente distinta, con lo cual hace muy difícil, y yo lo he sufrido alguna vez, hace muy difícil hacer como el track, ¿no? Buscar bibliografía Trazar, o literatura de algo. sí, trazar la Entonces, historia de la especie, del récord de la especie es bien difícil, sí. sí, Sí. oye, y una pregunta, porque estábamos hablando de que era una diatomea, y creo que se me pasó antes cuando estabas hablando, y te pido disculpas si ya lo has dicho. Al ser una diatomea, entiendo que tiene un caparazón silicio, entonces ¿queda registro fósil de este tipo de organismos, como pasa con los cocolitóforos, creo? Ujú. ¿Y hay registro así antiguo o de algo parecido, o podría ser? Sí, sí hay registros, pero lo que pasa es que también ahí hay falta de desarrollo, esta creencia de que en algún momento la ciencia también eh, creyó o se hizo la idea, no sé por qué, de que la taxonomía no era buena, entonces muchos jóvenes dejaron de aprender taxonomía y hoy día finalmente en esos tipos de grupos, microorganismos, así mismo los parásitos, que después los podemos Sí. tocar, hay una falta de especialistas en taxonómicos que un poco hacen difícil hacer el seguimiento de las especies, por lo que explicaba Juan, de que como el trazar en sí la historia de récord de una especie ya es un trabajo muy difícil, Sí. porque va cambiando en la historia desde los reportes de 1800 a actualmente probablemente ha tenido 20 nombres. Y para entender esa ruta de 20 nombres, tú tienes que ser taxónomo y ver cuáles son los rasgos que se compararon. ¿Te fijas? Entonces, hay récords, pero difícil es asociar esos récords a Didymophalia geminata hoy día. Entiendo. Mira, es que mira, me quedé pensando con eso, como la otra vez hablamos con Alex Vargas de
de registro fósil me quedó ahí dando vueltas, pero estos tienen partes duras. Y no entonces... se llama caparazón, Cristóbal, se llama frústula, acuérdate. Frústula. Frústula. Y tiene 2 valvas, una arriba y una inferior. Sí. Superior e inferior. Mira, Leila, aprovecho justo porque además has metido así como la cuña perfecta, ¿no? Has hablado de parásitos, yo sé que trabajas con ellos y hoy en día, ¿no? A todo el mundo le interesa mucho, aunque no es propiamente un parásito, sino un patógeno, ¿no? Con todo esto del coronavirus, de los virus que saltan de una especie a otra y todo eso, la gente está muy, muy interesada. Entonces, por ejemplo, la pregunta que yo te lanzo es, tú trabajas ahora con una especie que no, bueno, creías que era invasora, ahora no es tan claro, ¿no? Pero tú, por ejemplo, hablaste del castor, del visó y estas especies invasoras. Estas especies invasoras, por ejemplo, son un vector de parásitos nuevos, son un vector de patógenos nuevos. ¿Cuál es tu punto con ese, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, claramente, y por eso le hacía el link. Bueno, nosotros estamos estudiando los parásitos en la Antártica. Y hemos visto también que en la Antártica hay parásitos que están también, incluso el mismo linaje genético, en especies que son símil, digamos, especies hospedadoras o que alojan parásitos en la Patagonia. Ya. Y la única forma en que esos 2 organismos, por ejemplo, estoy hablando de bivalvo, de estos que tienen 2 conchitas, que compartan el mismo parásito, es porque hay algo que lo mueve. Y nosotros creemos que son las aves. O sea, ¿sabían ustedes que hay aves en la Antártica que viajan mucho? ¿Sí? Y que vienen incluso del hemisferio norte. Ese transporte hace o permite hoy día explicar por qué tenemos el mismo tipo de parásito entre Tierra del Fuego y Bahía Fildes, por ejemplo, en la Antártica. Entonces, Mira, claro, o sea, eso como para, claro, como para, así que quede claro, ¿no? Lo que habéis encontrado es que un chorito, por ejemplo, una cosa muy parecida a un chorito que tenéis en la Antártica, tiene unas especies de parásitos muy parecidas, digamos, en el canal, en el estrecho de Magallanes, ¿no? Sí. Okay. Sí. Y bueno, y eso habla de la importancia de los vectores en homogenizar los ambientes. Y eso es también relevante cuando uno habla de especies invasoras. O sea, uno de los principales efectos de las especies invasoras es que homogenizan el ambiente. ¿Y qué significa eso? Que tú pierdes diversidad. Claro, Y hay una bajada. creo que hoy día estamos todos convencidos de que mientras más diversos seamos como mundo, digamos, como naturaleza, es mucho mejor para todos. Sí. Bueno, y esa es la preocupación y mi interés también de trabajar con especies invasoras. Y más aún con especies invasoras que no se ven, porque no se ven, los microorganismos no se ven. Claro, y como la gente piensa no se ve, pues aquí no pasa nada. Claro. No lo veo. Ojos que no ven, corazón Claro. que no siente. Hasta cuando es muy tarde, cuando ya la invasión está instalada. Claro. El mismo caso del COVID. Sí. Mira, hablando precisamente del COVID, que el otro día lo comentó una charla que asistí del congreso online del SCAR que hubo, a ver qué te parece a ti, que sabes mucho más que de estas cosas que yo, dijo una compañera que me dejó así como súper sorprendido, ¿no? Que una de las cosas que tienen en la mente o que están pensando es que, claro, si por lo que fuese alguno de los investigadores o algo así que tiene que bajar la próxima temporada, baja con el virus, que hasta ahora no ha habido nadie, ¿y qué pasa si el virus salta a los mamíferos que hay en la Antártica? Porque ahora parece que el coronavirus no es que se dé muy a menudo, pero sí se puede contagiar a algún otro mamífero, no solo los humanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las focas que hay allí? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que el camino que está tomando también la gente, los investigadores en la Antártica, de restringir el acceso y delimitar al mínimo la gente que va, es el correcto. Mientras no sepamos cuáles son las consecuencias en los otros mamíferos y tampoco sepamos cuáles son las consecuencias, o sea, sepamos cómo manejarlo, yo creo que lo mejor es, si hay algún ambiente que no tiene el microorganismo hoy día, el virus, ¿para qué llevarlo? O sea, es muy, muy difícil porque tú no lo ves y a veces no es que tú tengas la intención de llevarlo, simplemente no sabes dónde está. Entonces, claro, lo llevas sin saberlo. Sí. Ese es el tema. En ese sentido, sí, yo creo que hay que evitar que entre el virus a la Antártica. Aparte, imaginemos que llega una persona sana, no sé qué, se pone grave, y ¿cómo lo sacas adelante allá? Bueno, hay preparación como para 1, 2, pero no para tener a 17 críticos, por poner un ejemplo.
Claro. Sí, no, bien complejo. Sí, sí. O sea, yo había pensado lo mismo que comentaba la Cristóbal. Lo primero que me vino a la cabeza es lo que todos hemos vivido y bueno, Leila lo vivió conmigo en primera persona, ¿no? Llega una persona medio enferma y es fácil, ¿no? Que en un sitio tan cerrado, pues alguien más, ¿no? Contraiga lo que sea que esa persona tiene. Entonces, claro, si alguien va con el virus, para todos los demás colegas o científicos o logísticos o toda la gente que pasa por ahí es un problema. Pero nunca se me había ocurrido pensar eso, que se lo podríamos transmitir a las focas. En serio, no, eso lo pensé primero que transmitirlo a las personas, porque eso es un hecho, digamos, así va a ser. Sí. Eso, yo Claro. creo que va a pasar. Ojalá que no pase, pero yo creo que es algo que va a pasar tarde o temprano. Sí. Y bueno, de hecho, ya se sabe que creo que eran gatos, perros, pueden ser hospedadores, no lo sufren, sino simplemente lo tienen, lo reproducen. Recordemos que hay muchos virus que no producen ningún efecto, y un virus en sí es un parásito al final, por decirlo de alguna manera. Pero nos estamos yendo un poquito del tema. Y Leila, cuando vosotros veis hablando de los parásitos de los invertebrados, entiendo que son en donde los estáis viendo, ¿no? En invertebrados. Nosotros decidimos trabajar en invertebrados, déjame aclararte eso, porque Dale. trabajamos con un grupo de parásitos que tienen un ciclo de vida que es complejo. ¿Qué ¿Ya? significa esto? Que utiliza varios hospedadores para completar su ciclo de vida. Y los Ajá. invertebrados, pues estamos hablando de mariscos, si Sí. quieres, son en general el hospedador intermediario, o sea, Ajá. siempre pasan por ahí. Ya. Y son más fáciles de capturar porque finalmente los definitivos tienden a ser ballenas, pingüinos, aves, y ahí, Ya. digamos, más difícil tomar la muestra. O O sea, sea, no es lo mismo sacar un parásito de un mejillón que de una ballena, para que nos vamos a claro. engañar. Y la pregunta es, porque uno tiende a pensar, sobre todo desde el conocimiento, que un parásito es como específico de una especie, como que ha habido un proceso de coevolución para que ese parásito, y en este caso vosotros veis que este parásito que cumple esa parte de su ciclo en este hospedador intermedio, estamos hablando de que en Tierra del Fuego y la Antártica tiene un hospedador que es la misma especie, o es similar, o Sí. mismo género. Ujú. Este es el caso, ¿no? Sí, bueno, los parásitos han sido usados en pesquerías, por ejemplo, para trazar la ruta de grandes pesquerías como las del Jurel, Por ¿sí? ejemplo. Y porque definen muy bien lo que tú dices de que cada hospedador, o sea, cada parásito tiene su hospedador. Ujú. Eso funciona en ciertos grupos de parásitos. Sí, Otros grupos, esos son los parásitos específicos. Otros sí, grupos son más generalistas, como por ejemplo los piojos que nosotros tenemos en las cabezas, que se le pegan a todo el mundo, esos son sí. generalistas y no necesariamente van a un tipo digamos, de especie en particular. Ya. Entonces, en el caso de las especies de parásitos que nosotros estamos trabajando en la Antártica, y esa era la pregunta, ¿ya? Cuando empezamos este trabajo, porque fíjate que en la Antártica uno podría pensar que con el aislamiento que tiene, con la biodiversidad única que presenta y con la historia evolutiva de esa biodiversidad, porque finalmente la biodiversidad de la Antártica se ha creado en la Antártica desde el momento en que la Antártica se hizo el continente helado que es hoy, lo cual, digamos, es relativamente reciente comparado con cualquier parte del mundo, ¿ya? Porque, bueno, ahí uno podría pensar que los parásitos tendrían que ser parásitos bien especiales, ¿sí? Bien Entiendo. únicos también. Entonces, eso fue lo que nosotros pensamos. Y por eso comparamos especies que estaban a un lado y otro lado de la corriente antártica polar, que es la corriente que sirve para frenar, digamos, o que sirve de barrera Sí, a muchos organismos hacia la Antártica. Empezamos a comparar las especies que son similares, ¿ya? Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente estas mismas especies, o sea, que son, digamos, que son hoy día sabemos que son primas hermanas. No son iguales, pero son primas hermanas. Tienen un ancestro común que viene desde 30 a 35 millones de años atrás, o incluso desde hace 5 millones de años atrás, dependiendo de la historia geológica que haya ocurrido en esa separación de las especies hospedadoras. sí. ¿Ya? Entonces son especies hermanas, pero hoy día esas especies que son primas hermanas comparten el mismo parásito, Entiendo. ¿ya? Y
eso es lo novedoso, porque en realidad cuando uno habla de conectividad de la Antártica respecto del resto del mundo, ¿sí? Se olvida o se había olvidado de los parásitos. Porque si yo miro los parásitos, yo digo la Antártica es parte de la dinámica de la vida y evolución de los parásitos del mundo. O sea, entonces la Antártica no está desconectada. Ujú. No, mira, eso es súper interesante porque, bueno, es una cosa que, como digamos, ¿no? Que los científicos, a la gente que trabaja en la Antártica, tendría a pensar, cada vez se está rompiendo más el que yo creo que hasta cierto punto es un mito, porque nunca estuvo tan aislada, ni la corriente circumpolar que da vueltas, ¿no? Alrededor de la Antártica Sí. es una barrera infranqueable, ni nada de eso. Obviamente la aísla parcialmente, pero bueno, como decías tú antes, que además yo me enteré relativamente hace poco de esta historia, durante años se pensó que había una especie como de paloma, creo que es, polar, que había una en el Ártico y otra en la Antártica. Hasta que de repente alguien se dio cuenta que era la misma especie que va de polo a polo. Pues obviamente esa especie está moviendo parásitos de un lado a otro. ¿No? Sí. Y lo que decíamos antes, ¿no? Y virus y bacterias y todo lo que vive con ella. Y, No, lo que haga no, falta. Y contaminantes también, si eso es claro, claro. Sí. O Entonces, sea, de hecho, eso es interesante, darse cuenta de que esta conectividad requiere estar mucho más atentos si queremos mantener ese ambiente. O sea, mirar la conectividad en otros organismos nos ha abierto los ojos para sacarnos ese paradigma, porque yo ahí coincido también con Juan, cada vez hay más evidencia de que este aparente aislamiento de la Antártica es más bien romántico sí, que verdadero. absolutamente. Sí, de hecho, sí. cuando uno quiere investigar de eventos climáticos fuertes, al final, ¿dónde los miras? Uno de los trazadores siempre es Antártica. Sí. Entonces, siempre queda marcado. Yo siempre he dicho que la Antártica es un lienzo blanco lleno de manchas. Y todas esas Así es. manchas, todas esas manchas son las que nos mandamos nosotros. Sí, sí. Por decir un Bueno, ejemplo por lo bien menos la feo. última parte, ¿no? La Por lo última menos parte del lienzo es nuestra. la última parte, la última capita del lienzo, esa es nuestra, los últimos 100.000 años, por decirlo de alguna manera. Pero eso Sí. también, y yo eso lo trato de demostrar a los chicos que trabajan conmigo y a los estudiantes cuando hago clases de la Antártica, es de cómo lo que yo puedo hacer hoy día en Valdivia o ustedes en Punta Arenas, Santiago, puede afectar también a este ambiente. Démonos cuenta de eso. ¿Sí? Démonos cuenta de que lo que yo haga aquí tengo que ser responsable, porque para mí, por ejemplo, el cambio climático y todos los problemas ambientales que tenemos son problemas éticos primero. Sí, sí, absolutamente. Absolutamente, sí. Porque siempre está, y ya nos estamos yendo, pero está poniéndose mucho más entretenido esto. Y el tema no es ese, el tema es que siempre se plantea, ¿no? De yo soy una persona y yo qué hago, si lo que yo haga no va a afectar o va a dejar de afectar. Y al final te pones que ese es un planteamiento de una persona que si tú lo multiplicas por millones de personas se convierte en una rutina como especie, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que van los tiros. Yo, por ejemplo, con mis hijos siempre, y todos como padres, Juan, tú no, pero ya te tocará. En algún momento te tocan esos momentos de no tires ese papel al suelo, por ejemplo. Y se empieza por ahí, al final. Se empieza por Por ahí. eso, aquí voy yo, que cuando uno habla de la Antártica y todo, te dicen siempre, ¡ay, qué lindo! Me gustaría estar allá, tiene que ser, qué suerte, que también comparto, es una suerte conocerla, pero en realidad en el mensaje para mí es, la Antártica está, todos nosotros, en todas nuestras acciones, influenciamos en lo que pasa en la Antártica. En la Antártica como ambiente y como biodiversidad como generador también o controlador un poco de lo que de cómo estamos ahora, cuán bien estamos o no en el resto del mundo. Sí, porque el Entonces, Ártico se está despidiendo, de hecho, ya. Está diciendo, chao, me voy. Uf, con la cantidad de incendios que hay este verano. No, además yo creo que, mira, justo enlaza muy bien con lo que comentábamos de los parásitos. Igual que los parásitos de otros lados también llegan a la Antártica, lo que nosotros cada uno hacemos, llega a la Antártica y se nota allí. Nosotros que, como ha dicho Leila, tenemos la suerte de ir por trabajo allí, ¿no? Lo Sí. vemos. Lo que pasa en la Antártica también nos vuelve a nosotros. Es decir, que haya menos hielo en la Antártica, que cambien los vientos, que no sé qué más, eso bueno, lo sabemos, ¿no? Raúl Cordero siempre lo explica súper bien, depende de las masas de viento que haya, influyen las lluvias que llegan a la zona central de Chile, en Argentina, Australia y no sé dónde más, hay muchos trabajos que influyen bueno, y en Chile también, cómo de bueno van a ser los años para el vino, por ejemplo, porque afecta a la temperatura, no sé qué más, que afecta a la uva, que luego afecta al vino que nos bebemos, o sea que todo está mucho más conectado de lo que creemos, ¿no?
Antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, que tengo en la cabeza, Leila, decirle a la gente que, bueno, como hemos tenido varios problemas, ¿no?, con el audio, luego subiremos una versión grabada del capítulo a YouTube y también al Spotify para todos aquellos que quieran escucharlo con buen audio y demás, pero bueno, de momento, si alguien tiene una pregunta, la puede poner en el chat, ¿no?, de YouTube y nuestro equipo nos la pasará. Y ahora la pregunta que te quería hacer, Leila, es que yo sé que tu trabajo, ¿no?, que además he tenido la suerte de verlo y me gusta mucho lo que hicisteis, como parte de este trabajo que hicisteis con los parásitos, inventasteis un juego de mesa, de tablero, y que si Sí. nos podías contar un poco de eso para el público, o si alguien quiere, no sé, si se lo pueden descargar o algo de eso, porque a mí me pareció personalmente súper, o sea, me encantó la idea. Sí, bueno, justo cuando hablábamos, porque también hay un poco de prejuicios, también hay en la ciencia, y cuando uno dice yo trabajo con parásitos, la mitad de la gente te pone la cara fea y te dice, uy, o sea, ¿cómo le puede gustar? Porque hay una sensación de que los parásitos son malos, de que nos hacen daño. Finalmente lo que tratamos de hacer con este juego fue demostrar o mostrar cómo los parásitos son parte del ciclo de vida también, o sea, son organismos como cualquier otro que tienen un ciclo de vida y que son parte de un ecosistema. Entonces, incluso algunos parásitos pueden ser indicadores de la salud del mismo ecosistema. Entonces, cuando hicimos este juego, eso nos motiva, digamos, crear un juego para acercar a la gente, a los niños particularmente, al mundo de los parásitos desde la vida, del ciclo de vida y desde entender que son parte de un mundo, digamos, y de un sistema marino, en este caso. Ahora estamos preparando con el Par Explora de Aysén la versión online, aprovechando todo este sistema. Ah, súper. Perfecto, perfecto. No, Sí, porque Ah, qué es bueno. que uno siempre, desde chico, siempre asocia el parásito con una enfermedad. O sea, incluso cuando te explican en la universidad la zoología, siempre te ponen el ejemplo de la solitaria, de la tenia, del ascaris. Entonces uno siempre relaciona a parásito, enfermedad. sí. Y a veces uno tiene parásitos que son inocuos, simplemente son parásitos, pasan y se van. Pero hay otros que, normalmente los famosos, son los que siempre provocan enfermedad. Entonces yo creo que también se ha creado como esa historia negra acerca que pasa lo mismo con las bacterias y pasa lo mismo con los virus, Ujú. que piensan que todos son malos, todos no, siempre hay más buenos que malos en todas las películas. O sea, sí, de hecho, yo creo que no nos equivocamos en pensar que hoy día, si pensamos en virus y bacterias como parásitos, virus quizás más parásitos que bacterias, Sí, eh, hay más parásitos en el mundo que cualquier número de especies que tú me quieras cualquier dar. cosa, sí, absolutamente, absolutamente, sí, va. Eso es, eso es. No, yo esta frase la he oído muchas veces, ¿no? Cuando uno ve charlas y eso de colegas que trabajan con bacterias, que siempre ponen la clásica frase, ¿no?, que todos habremos oído de no todas las bacterias son malas. Y al Sí, final es verdad. Son un porcentaje, ¿no?, como muy pequeño de bacterias el que nos puede afectar malo, ¿no?, creándonos una enfermedad, lo que sea, o algo sintomático. La mayor parte de ellas, de hecho, nos ayudan a la digestión, ayudan a un montón de procesos que sin ellas no podríamos probablemente ni vivir, ¿no?, como quien dice. Pero de esas, como digo yo, como nos hacen bien, no nos damos cuenta, nos olvidamos de ellas, ¿no? sí. Entonces yo, Y sí. sabes que fue, y además la experiencia de crear el juego fue súper linda. Fue súper Ya, linda porque permitió, nosotros trabajamos con un grupo de estudiantes y de asistentes de investigación que nos poníamos de cabeza, conversamos con un diseñador, volvíamos frustrados porque el diseñador no nos entendía, un par de veces nos tiramos un par de diseños, este no me gusta. Al final, después de trabajo, porque fue realmente un año, incluso incorporamos profesores en la forma de hacer las preguntas, en la dinámica, fue aprender por todos lados. Y cuando lo fuimos a poner a los colegios era pero maravillarse de ver cómo los niños se fascinan también con esta forma de enseñanza. Yo creo que es algo que también se puede explotar dentro de la educación de los niños, la enseñanza a través de juegos lúdicos. Me parece, por lo menos de lo que yo vi, porque nuestra primera sensación fue que no nos iban a pescar porque están todos con el teléfono, todos con la aplicación y no sé qué. Y este juego requiere que tú, pues, es como un Metrópoli, requiere que tú sí. juntes 4 o 5 niños y los pongas a conversar. Hay un dado de por medio, hay veces que pierdes, que ganas.
respuesta, hay preguntas generales sobre la Antártica también, y eso genera una interacción tan buena que al final siempre salimos muy contentos y siempre la evaluación del juego fue positiva por eso. Así que Y no, una pregunta, en el desarrollo de juegos, habéis trabajado vosotros, ha trabajado un diseñador, pero habéis conocido, y es una pregunta así a buena pluma, ¿habéis conocido a alguien que trabaje diseñando juegos como para poder decir, mira, queremos hacer un juego de esto, ¿cuál es el sistema de reglas? Porque al final tú dijiste, bueno, lo hicimos con Metrópoli, por decirlo de alguna manera. sí. Tomasteis la dinámica de ese juego y la adaptasteis a una temática, entiendo, Ujú, ¿no? sí. Y no os planteasteis, o a lo mejor sí, y no lo encontrasteis, porque seguro que es un profesional súper específico, ¿no? Algún profesional del diseño de juegos, que hay, de hecho. Sí, hoy día los encontré, después que lo diseñamos. Claro, es que Bueno, eso siempre pasa. Cuando uno tiene Sí, el problema de verdad y empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Eso pues si no, me llama la atención. para la siguiente, ¿no? Versión. para la versión Eh, online, sí. Si nos puedes, eso te iba a decir yo, si nos puedes dar así como la primicia de más o menos en qué época cuál puede ser la fecha de lanzamiento de la versión online, más o menos, que Esperamos estáis estimando. por ahí por octubre, noviembre, por ahí. Como Sí. vamos a seguir encerrados en las casas, va a estar perfecto. Yo me la noto porque seguro que a mis sobrinos le encantan ese tipo de cosas. Y bueno, mira, para cambiar así un poco de tercio, ¿no? Para probablemente muchos de los que nos lo vean no lo sepan, felicitarte, Lila, porque sé que recientemente no has salido como decana de la Facultad de Ciencias ahí de la Austral en Valdivia, felicitarte por ello. Y Sí. entonces, bueno, aprovecharnos, ya que te tengo a ti, ahora que no nos vemos así tan a menudo, Mm. preguntarte si tenéis, porque seguramente lo tendrás, ¿no? Algún proyecto nuevo que estás llevando a cabo como decana, ¿no? Recién, porque fue hace unos pocos meses, 1 o 2 meses, ¿no? Sí, ¿Con qué estáis sí. arrancando digamos, el mandato de decana? Ujú. Sí, gracias por las felicitaciones. Es un buen desafío. Eh, la Facultad de Ciencias que me toca ahora dirigir es también una buena fuente de generación de conocimiento y tiene harto motor también y empuje, así que yo estoy feliz ahí tratando de organizar ahora en particular un proyecto bastante importante que se denomina Ciencia 2030 y que estamos trabajando también con Magallanes, con la Universidad de Magallanes, y con la Universidad de Talca, la Universidad de Biobío, la Santísima Concepción, la UFRO. Entonces es un consorcio de universidades y eso a mí me gusta mucho. Creo que lo que he aprendido en ciencia es que la colaboración siempre es buena para terminar con buenos resultados. Y un poco por ahí es la filosofía de trabajar en este proyecto consorciado con varias universidades que somos todas regionales, tenemos todos más o menos el mismo norte, digamos. Así que ahí estamos con esa idea, trabajando en eso ahora, también en el plan de desarrollo de la facultad, tratando de también establecer vínculos con otras universidades en las áreas de la ciencia, en el posgrado, firmando convenio, aprovechando esta ventaja, porque nuestra mirada es que todo este tema de la pandemia nos ha mostrado un lado bueno que tiene que ver con cómo nos conectamos sin tener que viajar. Y eso queremos aprovecharlo también en generar cursos, por ejemplo, Juan en su línea de investigación, digamos, podría él, si quisiera, hacer un curso para estudiantes de Valdivia, ¿por qué no? Aunque esté ahora en otra universidad. Eh, Incluso un premio Nobel de Estados Unidos, si lo logramos contactar, podemos hacer que nos haga una clase a todos nuestros estudiantes a través de este sistema. Entonces tiene sus cosas buenas y la idea es tomar las cosas como oportunidad. Oye, y una pregunta que a mí me llama, no me llama la atención, pero hay, por ejemplo, y ya tu visión de decana también, tu opinión es más que valiosa absolutamente, el surgimiento de cursos de posgrado, tipo doctorado, tipo magíster, donde estén implicadas varias instituciones, eso está dentro del norte o dentro de lo que se hace, porque ahí Sí. me llama mucho la atención, Juan y yo lo vivimos desde hace tiempo, cuando estábamos haciendo los doctorados, que normalmente uno hacía un doctorado y había 4 universidades y en tu título de doctorado aparecían las 4 universidades con el programa. Va para allí también el asunto o eso todavía está en un veremos cómo lo hacemos?
Bueno, estamos en esa planificación, pero yo creo que va para allá. Va para allá. Hay ya, por ejemplo, en el área de las ciencias marinas, hay convenios que se están firmando con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Concepción, con la misma Universidad de Magallanes, para hacer programas de curso, digamos, que sean colegiados entre estas universidades Sí. Y que favorezcan finalmente a toda la comunidad estudiantil de norte a sur. Claro, porque al final dices, oye, yo quiero hacer un doctorado en ciencia antártica, estoy en Antofagasta, por poner un ejemplo, donde no hace frío, pero con estas modalidades uno podría realmente hacer un doctorado en ciencia antártica estando en Antofagasta, porque en Antofagasta a lo mejor hay 2 o 3 profesionales que trabajan en ciencia antártica y se pueden ver beneficiados de esto. Yo creo que ahí es una fuente tremenda de diversidad para las universidades, es decir, que no por estar en Magallanes, o puede ser alguien en Magallanes que quiere estudiar el desierto en el norte, en un programa de doctorado más general, no tan específico probablemente, podría tener esa posibilidad, porque la sensación que me da es que uno cuando va a hacer un doctorado tiene que irse a vivir a esa ciudad, tiene que estar en esa ciudad, y eso ya va cambiando, porque una vez puede hacer un doctorado como ahora, ¿no? Puedes hacer el doctorado en Magallanes, estar en Santiago, o estar en Temuco, o en Coquimbo, porque tú tienes un profesor que también trabaja en esa línea y podría estar ahí, por ahí va el tema, de facilitar realmente la formación de la gente, ¿no? Sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer como instituciones, digamos, que estamos interesadas en el desarrollo del posgrado y finalmente en la generación de conocimiento. Nosotros mismos somos un grupo de académicos y de investigadores en Chile que es bastante reducido, por lo tanto nos juntamos mucho, colaboramos mucho entre distintas universidades. ¿Por qué no aprovecharlo también para formar nuestros estudiantes? Y eso claramente hay que verlo así, como una oportunidad. Sí, Sí, sí. no, yo coincido totalmente. Creo que de hecho en Chile se está moviendo mucho para allí la educación, sobre todo a nivel de magíster y de doctorado. Cada vez hay más programas, ¿no?, en conjunto, porque facilitan muchas cosas, aunque bueno, también tienen, ¿no?, la complicación que ahora estarás viviendo tú, y esa va a ser mi pregunta siguiente, ¿no? Todas estas complicaciones de, digamos, la parte más administrativa, porque al ser programas conjuntos y todo eso. Pero sí, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en parte, ¿no?, con esto de la pandemia, es que usar cosas como Zoom, yo qué sé, bueno, o las otras muchas, ¿no?, opciones que hay de videoconferencia, lo que comentábamos, ¿no? Siempre puedes traerte al experto de floraciones algales nocivas. Yo no sé mucho, pero llamo a este colega que está en la UMAC y me hace una videoconferencia, y los chicos, ¿no?, todos los alumnos, tienen una ventaja, tienen a un experto en vez de tenerme a mí, ¿no?, que tengo que preparar la clase. Entonces yo creo que va un poco por ahí, yo coincido contigo. Y entonces mi pregunta que iba por ahí, justo recién arrancas, ¿no?, la primera mujer en tu caso, ¿no?, que es de la decana allí, y te encuentras en mitad de una pandemia. Sí. La pandemia ¿Cómo? estaba cuando yo llegué. Por Eso no eso, fue. por eso. No, Todavía, por eso te digo, arrancaste con la la añade pandemia. handicap, la añade handicap todavía. Tú arrancaste con la pandemia, entonces, ¿cuáles han sido los mayores desafíos que te has encontrado? Eso, porque has asumido el cargo estando ya en pandemia. Con la Sí, Austral, hasta donde sé, ya estaba cerrada. sí, sí, estaba cerrada. Estábamos terminando. Ahora estamos terminando el semestre. Eso ha sido bastante desafiante en cómo preparar un cierre de semestre que sea bueno para los estudiantes y también para los académicos. O sea, estar todo el día sentados y estar un Zoom tras otro también es una tarea que nosotros no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados. Y hemos tenido que aprender todos muchas cosas. Entonces, por ahí el desafío ha sido ese, organizarse y darse cuenta también de las dificultades que implican tanto para estudiantes como académicos hacer estas dinámicas, preparar algunos talleres, algunos cursos para las etapas de intersemestre que tienen que ver con cómo mejoramos nuestras habilidades, dónde están nuestras herramientas, cómo nos hacemos más la vida en este sistema más fácil, en definitiva. Así que no, por ahora, como te digo, estamos bastante entusiasmados todavía. Ya tomamos la decisión como universidad de seguir con el sistema online, pero también tomamos la decisión de que este segundo semestre va a ser mejor que el semestre anterior. Y le O digo sea, tomamos la decisión porque ya aprendimos a hacerlo y además ya sabemos dónde están nuestras debilidades.
Claro, porque además la otra vez fue, oye, tenemos que cerrar, y fue como mañana en Blackboard o en la plataforma que sea, Blackboard no nos patrocina por si acaso, en la plataforma que sea, tienen que empezar a dar clases. Entonces eso, claro, hay académicos que rápidamente Se y lo estudió. hacen, Sí. pero hay otros que les cuesta más o por desidia o por falta de capacidades tecnológicas, porque de repente es un señor ya más mayor que no está tan acostumbrado a generar, porque aparte hay que repensar el contenido también de lo que vas a explicar. Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, en el área de ciencia nosotros tenemos muchos ramos que son prácticos. Sí, Entonces, ese también es un tema. hay que ver, o sea, ahí yo me saco el sombrero por los académicos, los profesores que lograron hacer un curso práctico usando estas herramientas y lograron que los estudiantes aprendan el concepto o vean o sea, lleguen al final del complemento de la enseñanza, digamos, académica que se quiere utilizando un sistema como este, y hay profesores que han hecho trabajos excepcionales en ese sentido. O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho que no, uno estudia los moluscos, ponte tú, un chorito, y uno ve la imagen, el dibujo del chorito del Barnes o del Hickman de zoología, y luego va a ver el chorito de verdad y vete tú a encontrar el hepatopáncreas ahí. Si no lo has visto, no te llega alguien y te dice, mira, el hepatopáncreas Claro. es esto que hay acá. El hepatopáncreas es un órgano que tienen los choritos, ¿ya? Entonces, el práctico en ese tipo de ramos, o no sé, en biología celular, cuando uno ve las estructuras de la célula, o en química, no es tan trivial, de hecho. No es tan No. trivial. Uh-huh. Entonces, ese es un desafío importante y, no es, y uno lo puede sustituir, yo creo, pero cuesta. Yo creo que ahí hay que sacarse sombrero por los profesores de botánica, zoología, Sí. química, inorgánica. Yo creo que es impresionante todo el trabajo que han hecho, sobre todo manteniendo el nivel, obviamente. Claro. Así que un saludo para todos nuestros colegas. Sí. Sí, porque además, bueno, y eso me consta que lo sé de primera mano y por otros muchos con los que he hablado. O sea, al final, Juanito, tú lo has tenido que hacer. claro, Sí. por eso a mí me ha tocado, al final es un montón de horas intentar repensar lo que decía, comentaba Cristóbal, a todos nos pilló un poco como a pie cambiado, ¿no? Como de repente, oye, ibas a dar clase, ir al laboratorio, pues ahora todo online, ¿no? Y bueno, uno de los problemas, por ejemplo, que comentaba Cristóbal, y que yo sé que algún colega ha tenido, tanto en Chile como en otros países, ha tenido que ver con el Internet, que de repente todos estamos usando más Internet y a lo mejor donde tú vives no tienes muy buena conexión. Claro. Y de repente se te cae a mitad de la clase, intentas subir yo qué sé, preparas material o el vídeo o lo que sea y lo intentas subir y te tarda mucho o se te cuelga a la mitad, que eso me pasa a mí alguna vez también. Bueno, esas cosas que todos hemos aprendido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para ir cerrando, bueno, gracias a todos los que nos han aguantado con nosotros a pesar del mal, la conexión y todo, ¿no? Y bueno, agradeciendo de Leila, te vamos a hacer la última pregunta que nosotros siempre hacemos, que es como la pregunta mensa que decimos nosotros, ¿no? Que bueno, recientemente nombrada decana, ¿no? Con familia, con varios niños por casa, ¿no? Como dices tú, pudiendo salir relativamente poco, pasando mucho tiempo con el computador, reuniones Zoom y todo eso. ¿Qué has estado haciendo, no? Como para entretenerte o no sé, a lo mejor has estado leyendo un libro, viendo una serie, yo qué sé, a lo mejor te ha dado por cocinar pan, eso soy yo culpable, por ejemplo. ¿Algo que hayas aprendido? ¿O algo que te haya entretenido? No, sí, estamos haciendo varias cosas. Estoy leyendo, ya voy en el segundo libro de Harry Potter con mi hijo de 7 años. Terminamos de leer el primero hace poco y ha sido una experiencia súper buena, además avanzar con él y que él vaya preguntando y me lo exija todos los días, es como obligado a hacer el break. Entonces, yo creo que eso ha sido súper, en mi etapa relajante y también mi etapa ansiosa ha sido aprender a cocinar. Pero eso es de ansiedad nomás. Sí, uno... Me consta que yo suscribo la recomendación, ¿eh? Los libros de Harry Potter yo los leí hace bastantes años cuando mi hermana, que era más pequeña, que yo los leí, no, yo los leí porque los leía mi hermana y la verdad son entretenidos, las cosas como son. Sí, se leen rápido, se leen muy, muy rápido. Sí. Así que bueno. Cuando uno es chico. Sí, no, entretes, muy entretes. Así que bueno, Leila, de verdad, agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros. Me ha parecido súper, súper interesante. Sí, súper entretenido. Y muy bien. Bueno, para todos los que han aguantado con nosotros con la transmisión, a pesar de los problemas, darle las gracias. Como dije antes,
subiremos la grabación al podcast, al YouTube. Leila, ya te pasaremos el enlace para que lo compartas una vez esté la versión bonita subida. Y nos vemos en 2 semanas a la misma hora para hablar con mi colega Cristian, que nos va a hablar de cómo se hacen las estimaciones de pesca, luego cómo se reparten las cuotas y todos esos temas que todos nos preguntamos y que son muy interesantes. Pues vamos a estar dentro de semanas hablando con él. Así que emplazamos a todos. Por favor, Muchas gracias, chicos, también por la invitación. Y cuídense. No, a ti, a ti. No, sí, aquí no sale nadie de casa. Aquí vamos a seguir por lo menos todavía hasta octubre, noviembre, para jugar al juego online que va a salir sobre los parásitos. Ya. Chao. Chao. Chao.